En este vídeo vamos a comenzar con la fase de pruebas en el lado del cliente. Y una de las cosas que debemos comprobar es qué estamos enviando como clientes, es decir, qué envía realmente el usuario. ¿Por qué? Pues esto es muy básico. Ya hemos comentado anteriormente que la mayoría de vulnerabilidades se encuentran en los parámetros. Es decir, lo que deberemos comprobar es qué parámetros estamos enviando. Pero esto no es tan sencillo como ver qué inputs, por decirlo de manera, qué parámetros de entrada tiene la página. Porque muchas veces la página, digamos el navegador realmente, está enviando información adicional, parámetros adicionales, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo pues, con alguna página de ejemplo. Vamos a irnos primero de todo a configurar eh, el proxy, en este caso en Mantra, ¿vale? Que es el navegador que vamos a utilizar. Vale, configuramos Burp y vamos a hacer una pequeña comprobación, común por ejemplo, ¿vale? De que estamos pasando por, vamos a ponerlo por HTTPS, cosa más rápido. Vale, aquí ya vemos que se nos pone en rojo, bueno, en naranja, vale, está interceptando, le decimos que intercept is on, aquí nos empieza a cargar todo. Bien, en este caso solo queremos que sea esta página de prueba, ¿vale? Para no liarnos, le añadimos el scope y como ya hemos visto antes, seleccionamos Show Only in Scope Items, ¿vale? Quitamos esto. Y nos va a mostrar únicamente pues, la página que vamos a probar en este caso. Bien. Aquí tendríamos todos los recursos, acordaros, los negros son aquellos que hemos visitado ya y los que están como un color más gris son aquellos que Burp ha detectado dentro del código fuente, pero no hemos llegado a visitar todavía. Bien, si por ejemplo nosotros vamos aquí, ¿vale? Ponemos un nombre cualquiera, vamos a parar la petición para poder verlo y damos a login. Si os fijáis, nosotros estamos metiendo únicamente login y password, que serían dos parámetros. Pero en la petición no aparece solo login y password, sino que aparece también action, que es el tipo de acción que se está realizando. Aparece aquí otro parámetro llamado, bueno, dos símbolos en URL encode, login x y luego el tz offset igual a -5. Entonces, esto es muy importante porque una de las principales cosas es saber, como hemos comentado, qué parámetros existen, ¿vale? Y no solo los que vemos, ¿vale? Sino también los que realmente se están enviando. Entonces, la forma de hacer esto más sencilla sería cuando definimos el spider, es decir, cuando ponemos el spider a trabajar, ¿vale? Ya hemos visto, en este caso no lo voy a poner porque tardaría mucho, pero todas aquellas páginas que estén en negrita nos lo va a mostrar de dos formas diferentes. Con una rueda, como ya hemos visto, que significa que tiene algún tipo de funcionalidad, es decir, se están enviando parámetros, y en blanco cuando no tiene ningún tipo de parámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros seleccionamos la página, aquí nos va a mostrar todas las peticiones que han sido realizadas o estaban en planificación. Si os fijáis, todas estas están planificadas. Cuando lancemos el Spider visitará todas estas, cogerá el código fuente y una vez tenga el código fuente, volverá a hacer el mismo proceso. Bien, lo que podríamos hacer es ordenarlo por parámetros, ¿vale? De esta forma, si hacemos esto, sabemos que todas estas peticiones van a tener parámetros. Entonces, lo que habría que hacer es ir revisando, ¿vale? Cuáles son los diferentes parámetros que se están enviando, ya sea por get, como en este caso, o por post, como en este otro, ¿vale? Y tener claro qué es lo que está enviando el cliente, ¿vale? Eso es lo que realmente nos va a permitir definir todos los parámetros, ¿vale? Sobre los cuales vamos a realizar posteriormente las pruebas. Dentro de estas acciones, sin duda uno de los software que es más útil, como ya hemos comentado, es Burp, ¿vale? Porque, como os habéis fijado, es muy fácil definir el scope y luego posteriormente lanzar el spider y una vez tenemos todas las peticiones, poder establecer cuáles de ellas tienen parámetros y además nos va a mostrar cuál es el recurso, cuál es el método utilizado, cuál es el estado, cuál es la longitud. Bueno, tendríamos toda la información necesaria, ¿vale? Sobre todas las peticiones que se hayan generado. Entonces, aparte de esto, otra cosa que podríais hacer si tenéis la versión de pago de Burp, ¿vale? Sería replicar esto mismo que hemos visto, ¿vale? Yo en este caso sí que lo tengo. Vamos a ver, aquí lo voy a añadir. Es por motivos de trabajo, no por otra cosa. Vale, voy a hacer lo mismo. En este caso he visitado únicamente Comune, ¿vale? Y igual, solo he visto la página principal. Si os fijáis, aquí tenemos un par de peticiones en negro, muy poquitas, ¿vale? Y todas las demás están en gris. Bien, ¿cuál es la diferencia, si os fijáis, entre este y este? Pues que este que tenemos aquí, que es la versión gratuita, ¿vale? Solo muestra estas dos pantallas. Sería la parte de lo que sería la estructura de la página, las peticiones que hemos realizado y luego el contenido de las peticiones. Bien, en el caso de la versión de pago, que requiere pagar, me parece que son en torno a 300 euros o 300 dólares al año. No es mucho si lo vais a utilizar de forma activa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo sí que lo recomiendo. En este caso, si os fijáis, tenemos una parte nueva, que es la de las vulnerabilidades, ¿vale? Recordad que habíamos visto que dentro de todas las opciones que tiene Burp, ¿vale? Tiene la parte de escáner de vulnerabilidades.
En este caso sí que viene habilitada, ¿vale? Aquí veríamos toda la información. Y existen dos tipos de escaneo, ¿vale? Tenemos lo que sería el escaneo en modo pasivo, ¿vale? Esto se ha quedado un poco colgado, ¿vale? Tenemos el escaneo en modo pasivo y el escaneo en modo activo. ¿Qué significa esta variación? El escaneo en modo pasivo lo que va a hacer es coger todas las peticiones que hemos realizado y en base a la información que estemos enviando y el código que estamos recibiendo va a buscar vulnerabilidades. Es decir, el escáner pasivo no va a generar nuevas peticiones, sino que únicamente con las peticiones que tenemos va a buscar posibles vulnerabilidades. Por ejemplo, en este caso nos está indicando que hay un envío de credenciales en texto claro, lo cual sin duda es una vulnerabilidad, porque si alguien estuviera interceptando nuestro tráfico, podría capturar estas contraseñas. Bueno, nos dice que la comunicación no está cifrada, nos muestra una serie de cosas de las cookies, nos dice que hay una IP interna, si os fijáis aquí nos está mostrando que en una de las peticiones, de hecho directamente en comuni.es, ¿vale? Nos muestra una dirección IP interna. Pues es una vulnerabilidad porque si luego lográramos penetrar en la red interna de la organización, pues podríamos ir directamente a este IP que posiblemente sea del servidor a nivel interno en el que se están haciendo las pruebas. Entonces, bueno, esta es otra de las funcionalidades que si lo tenéis, es decir, si tenéis la versión de pago, os lo recomendaría 100% que habilitaréis el escaneo pasivo, ¿vale? Porque adicionalmente a todo este proceso que hemos visto, identificar, pues esto ya nos permitiría ir haciendo pruebas, digamos, obteniendo información sin necesidad de hacer más pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis la opción os lo recomiendo porque está muy muy bien, ¿vale? Os muestra cuál es la petición, cuál ha sido la respuesta, bueno, toda la información. ¿Vale? Entonces nada, este vídeo estaría hasta aquí, es algo muy básico, pero digamos que es lo primero, una vez tenemos realizado toda la parte de mapeo y análisis de la aplicación, lo primero que debemos realizar es tener claro toda la estructura de la página, todos los recursos y sobre todo conocer qué es lo que estamos enviando como clientes. Y a ser posible, obviamente, conocer cuáles son las vulnerabilidades asociadas. Así que con esto dejamos el vídeo aquí, nos vemos en el siguiente vídeo y cualquier duda que tengáis me escribís al correo.